Hola jóvenes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Tal como lo habíamos convenido la semana pasada, esta clase va a ir grabada y va a ser exhibida en los horarios del próximo día viernes 5 de noviembre, ¿de acuerdo? Y tiene por objetivo en la clase, como lo convenimos, en completar el capítulo sobre análisis de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales. Y para completar este capítulo, lo que vamos a hacer es utilizar, entonces, este va a ser uso de la transformada de Fourier en la resolución, digamos, mejor dicho, resolución de un modelo de ecuaciones en derivadas parciales. Y el modelo que vamos a escoger va a ser la ecuación del calor en una barra infinitamente larga, ¿de acuerdo? Infinita. Ahora, la idea es que en clase auxiliar, el próximo martes, ustedes puedan ver otros ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, resolución de la ecuación del calor en una barra infinita, ¿de acuerdo? Infinita, la verdad es que ocupa todo R. Entonces, en la auxiliar de la próxima semana, del martes, verán otros ejemplos, al menos otros ejemplos de cómo usar esta herramienta, ¿no es cierto?, que generaliza la serie de Fourier y el método de separación de variables al caso de dominios que son infinitos. Entonces, la situación física que tenemos, ¿no es cierto?, es que, bueno, ahora la barra es todo R, entonces está en una barra conductora de calor con conductividad, digamos, K cuadrado, ¿ya? Entonces, barra infinita, que en el instante t igual 0 tiene una cierta temperatura, una función cualquiera, ¿ya? Entonces, temperatura en t igual 0, y esto lo vamos a notar, bueno, si este es el eje X, a esto lo voy a llamar f de X, ¿de acuerdo? Esa es la temperatura en t igual 0. Y nos interesa, entonces, la evolución de esta temperatura es gobernada por la ecuación justamente de Fourier, o la ecuación del calor, o por un modelo matemático que hace intervenir ecuaciones de derivadas parciales. Entonces, si denotamos U, la temperatura al instante t y en el punto X de U de t, entonces, gobernada por la función U igual U de xt. Ahora, X varía sobre toda la barra y t mayor o igual que 0. Entonces, menos el coeficiente de conductividad térmica de la barra, que lo estamos suponiendo siempre un número real positivo, y aquí estaría entonces el laplaciano de U, que en el caso de la dimensión 1 es simplemente la segunda derivada de U con respecto de X dos veces, igual a 0, pues estamos suponiendo que no hay una fuente externa de calor, sino que queremos ver cómo evoluciona la temperatura inicial. Entonces esto en la variable X es R, y esto es en intervalo
0 a partir de t mayor o igual que 0. Ahora, lo que es importante es que en t igual a 0, o sea, u de x0 tiene que ser igual a f de x en R. Entonces, esta es la condición inicial. Ahora, no hay condiciones de borde. Sin embargo, si vamos a usar la herramienta de transformada de Fourier, necesitamos que la función, vamos a usar transformada de Fourier en la variable x, porque es la variable que está en todo el espacio. Entonces, lo que necesitamos es que se pueda tomar transformada de Fourier de u en la variable x. Y para poder hacer eso, u tiene que ser de clase de 1, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a pedir la condición de que u sea de clase de 1. O sea, vamos a pedir que, como función de x, ¿de acuerdo? La función de t en t no nos importa demasiado, esto va a ser para todo t. Entonces, la integral del módulo de u con respecto de x va a ser finita, y esto para todo t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, con esta condición que reemplazaría la condición de borde, lo que vamos a conseguir, o lo que vamos a poder hacer, es tomar transformada de Fourier en este modelo 1, ¿de acuerdo? Que gobierna, ¿no es cierto?, es un modelo matemático para la evolución de la temperatura en tiempo de la barra, ¿no es cierto? Que en tiempo t igual a 0 tiene una temperatura F, y que bueno, queremos ver cómo eso va cambiando con t. O sea, queremos resolver esta ecuación que está aquí, de propagación del calor. Entonces, bueno, usemos, entonces, para resolver usemos transformada de Fourier en espacio, o sea, en la variable x. Pues, en x. ¿De acuerdo? Entonces, introducimos una nueva incógnita. Entonces, como incógnita, como nueva incógnita, en vez de u, vamos a introducir entonces, como nueva incógnita, introducimos, entonces, como nueva incógnita, cambio de variable en el fondo, incógnita en 1, a la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, una función que vamos a llamar u gorro en el punto S y t, y esto va a ser la función u, o sea, como función de x, con un punto simplemente, t es un parámetro, y a esto le tomamos transformada de Fourier en S. Entonces, para S en R. O sea, S es cualquier cosa en R. Entonces, la nueva incógnita es la transformada de Fourier de u en x, en la variable x. ¿De acuerdo? Esto es la transformada de Fourier de esta función, te lo dejan fijo como un parámetro, digamos, y evalúan en el punto S la transformada de Fourier, y esa nueva incógnita la vamos a llamar u gorro de S, t. Esa es la notación que vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿qué ecuación satisface u gorro? ¿Qué ecuación satisface, o qué modelo u? Entonces, bueno, lo primero que uno sabe es que gracias a esta condición de que u como función de x es L1 cualquiera sea t, u gorro está bien definida como función de S. ¿Están de acuerdo? Ahora, la ecuación que satisface es, bueno, es la ecuación del calor tomando transformada de Fourier en X. Entonces, a la ecuación del calor le tomamos, tomamos transformada de Fourier, pero esto es importante, en X, solo en X. Entonces, ¿qué cosa se obtiene? Bueno, aquí hay una derivada con respecto de t, de modo que eso se intercambia simplemente con la transformada de Fourier,
y queda simplemente derivada de este u gorro con respecto de t, ¿de acuerdo? U gorro es una función de s y de t. Bueno, menos, por la linealidad, es menos k cuadrado saldría fuera. Y ahora aquí hay algo interesante, porque esto es una segunda derivada de u con respecto a la variable con la cual, o respecto a la cual estamos tomando transformada de Fourier. Entonces, esta segunda derivada, recordemos nosotros de que cuando uno toma transformada de Fourier a una segunda derivada, ¿no es cierto? O sea, si tomamos transformada de Fourier aquí, voy a poner esto así, si uno toma transformada de Fourier a una segunda derivada con respecto a la variable primal, entonces inmediatamente aparece un is al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces esto es is al cuadrado por la transformada de Fourier de u en s, ¿de acuerdo? Y esto igual, si quieren pongo la variable explícita, s, t igual 0, y ahí tendría que ser s, t. ¿Ya? Bueno, y ahora todos sabemos que is cuadrado menos s cuadrado con el signo menos queda más. O sea, todo esto vale k cuadrado, s cuadrado. ¿De acuerdo? K cuadrado, s cuadrado. Y entonces nos damos cuenta que el u gorro satisface una ecuación diferencial ordinaria en la variable t. ¿De acuerdo? Es decir, u gorro de s, punto, ¿no es cierto?, satisface una e de o de primer orden para cada s. Bueno, y además, lo otro que es interesante es que esta condición inicial también le podemos tomar transformada de Fourier, ¿no es cierto? Y si uno toma transformada de Fourier, obtiene la condición inicial para esta ecuación. Entonces, tomando transformada de Fourier a la condición inicial, sigue que, ¿no es cierto?, la transformada de Fourier, nuestra nueva incógnita, de S en t igual 0, ¿no es cierto?, t igual 0 tiene que ser igual a la transformada de Fourier de f de S. Y obtenemos entonces, esto produce o proporciona, ¿no es cierto?, una condición inicial para la e de o en u gorro. ¿No es cierto? Sigue que lo que proporciona una condición inicial para esta e de o. La e de o en u gorro. ¿Está claro? O sea, nos quedó algo bien bonito. Porque pasamos de una e de p a una e de o en tiempo. ¿De acuerdo? Y, bueno, como siempre ocurre, la transformada de Fourier es capaz de eliminar las derivadas parciales con respecto de x y transformarlas en estos productos con respecto de s, de la variable s, o sea, un polinomio en s. Y transforma estas ecuaciones en derivadas parciales, entonces las transforma en, bueno, en tiempo todavía sigue siendo ecuación diferencial ordinaria, o sigue siendo una ecuación diferencial, pero en espacio ha pasado a ser algo que es una ecuación algebraica. Perdón. Pasó a ser una ecuación algebraica. Ahora, esta ecuación se resuelve fácilmente, entonces voy a decir, esta e de o tiene por solución, bueno, vamos simplemente a escribirla, porque esto ya es bien conocido de los cursos previos. Entonces, tenemos una derivada de u gorro con respecto a t
más k cuadrado s cuadrado u gorro igual 0, entonces la solución es una exponencial. Entonces, u gorro de s, t es, bueno, la condición inicial, o sea, f gorro de s, multiplicando a una exponencial e elevado a menos k cuadrado s cuadrado t. ¿De acuerdo? Eso es bien sabido. Que si uno resuelve una de otro en orden, con una condición inicial, la solución es la condición inicial multiplicando a la exponencial. Bueno, y ahora estamos casi listos. ¿Por qué razón? ¿Por qué estamos casi listos? Ustedes me dirán. La razón es muy simple. Porque ya conocemos, ¿no es cierto?, u gorro, que es la transformada de Fourier de la variable x, de u, que es nuestra incógnita. ¿Qué hacemos, ¿no es cierto?, para recuperar u? Bueno, lo único que tenemos que hacer es tomar transformada inversa. Y tomando transformada inversa, se concluye un resultado parcial. Voy a llamar parcial porque no nos vamos a conformar mucho con él. Parcial, a saber qué es ese resultado parcial, que u de x, t es entonces ¿qué cosa? F borro, la variable s, digamos, e elevado menos k cuadrado s cuadrado por t, ¿no es cierto? Y esto transformada inversa en el punto x. ¿Ya? Bueno, esto da una fórmula aparentemente explícita, ¿no es cierto?, para la solución de nuestro problema original. ¿Ya? Pero todavía no nos gusta mucho. ¿Por qué razón? No nos deja 100% contentos, porque aquí está la transformada inversa de ese producto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, para calcular la transformada inversa de un producto, hay que usar el famoso teorema de convolución. ¿Se acuerdan? Pero para poder usar el resultado de convolución, es necesario que este término también sea una transformada de Fourier de algo. ¿De acuerdo? O sea, esto como función de S habría que mirarlo como la transformada de Fourier de alguien. ¿Se acuerdan cómo hicimos el ejemplo ese de la E de O simple? Y segunda menos 2y' más y igual 0 o f. ¿Ya? Entonces, para, entre comillas, mejorar, digamos, ¿no es cierto?, esta expresión para u, de xt, intentemos usar, intentemos usar el teorema de convolución, ¿no es cierto?, de convolución. Entonces, requerimos que, para poder usarlo, de que esta función sea una transformada de Fourier, ¿no es cierto? Sí. O, bueno, si ustedes quieren, también lo que uno puede decir es, sí, lo puedo usar aquí y decir, miren, la transformada inversa de un producto es la convolución de la transformada inversa, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ahí la transformada inversa de esta sería f, pero no sabríamos quién es la transformada inversa de este otro, que es justamente lo que necesitamos, saber si es que esto es una transformada de Fourier, que es más o menos lo mismo. Entonces, miremoslo más bien desde este lado, o sea, miremoslo
Entonces, para ello vamos a decir, requerimos que e elevado a menos k cuadrado, ¿no es cierto?, s cuadrado t sea la transformada de Fourier de alguien, de alguna función que vamos a denotar g, digamos, igual como hicimos en el ejemplo de la EDO, digamos, de una función g, función de g, de x y de t. Esto es, requerimos que si ustedes toman transformada de Fourier en x de esta función de g y la evalúan en s, obtengamos e elevado a menos k cuadrado s cuadrado de x. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos que esta g la conocemos, esa es la primera etapa. Después vamos a ver cómo encontramos g. ¿Les parece? Entonces, comencemos resolviendo esto por partes. Entonces, comencemos optimistamente. Comencemos pensando, o digamos, suponiendo que una tal g existe. ¿De acuerdo? O sea que la antitransformada de esto es g. ¿Ya? Entonces, en tal caso, estaríamos bien listos. ¿Por qué razón? Porque nuestra u de xt sería ¿qué cosa? Sería f gorro de s por multiplicando a g de punto, ¿no es cierto?, coma t gorro en s. Y todo esto antitransformada en x. Y ahora sí podemos usar el teorema, ¿no es cierto? Y con teorema de convolución, ¿a qué sería igual la antitransformada de ese producto? Y por el teorema de convolución, no se nos olvide nunca colocar el coeficiente 1 partido por raíz de 2pi, en este caso, u de xt sería igual a 1 sobre raíz de 2pi, ¿no es cierto? La transformada inversa de f, entonces, transformada inversa de f gorro, esto en x, convolucionado con la transformada inversa de g en x, g. ¿No es cierto? O sea, así de simple, esto es 1 partido por raíz de 2pi, ¿no es cierto? F de x convolucionado con g de x, t, ¿no es cierto? O sea, esto tiene dos expresiones posibles. Esto sería 1 partido por raíz de 2pi, integral de menos infinito a más infinito de f en x por g en, f en y por g en x menos y de y, o bien, si ustedes quieren, la otra expresión posible es 1 sobre completamente simétrica, menos infinito más infinito, de f de x menos y por g de y, coma t, por supuesto, coma t de y. ¿De acuerdo? Tenemos dos posibles expresiones para u. Este u quedaría entonces dependiendo, ¿no es cierto?, de
sería un integral donde interviene la condición inicial y esta función g, que al igual como lo hicimos en el ejemplo de la EDO, g se denomina el núcleo de Green o la función de Green, asociada la función de Green de la ecuación del calor. Ahora, la pregunta es ¿cómo encontramos G? ¿De acuerdo? Y la solución queda dependiendo de manera integral con respecto de esta función de Green. ¿Está claro? O sea, si encontráramos G, tendríamos una expresión integral muy bonita, muy sintética, ¿no es cierto?, para la solución de la ecuación del calor con condición inicial, pero bueno, por supuesto sobre una barra de largo infinito. Entonces, bueno, para encontrar G, tenemos que ver, entonces, ¿cómo encontramos G? Entonces ahora, por último, para ir terminando, resolvamos la pregunta, ¿cómo encontramos G? Bueno, la idea es concentrarse, entonces la idea es concentrarse en la propiedad que debe cumplir G, o sea, a esto le damos asterisco, de que la transformada de Fourier de G como función de X tiene que valer e elevado menos k cuadrado s cuadrado t, ¿cierto? Aquí, si ustedes se dan cuenta, la variable importante es s cuadrado. Esto de aquí es como un parámetro. T por k cuadrado es como un parámetro. ¿Se dan cuenta? La variable importante es que tenemos que encontrar una función de x, a t fijo, cuya transformada de Fourier en el punto S sea e elevado a menos algo multiplicando s cuadrado. ¿Está claro? Entonces, ir a mirar la hojita o el formulario, la guía, formulario subido a cursos, sobre transformadas de Fourier de funciones conocidas o de funciones clásicas, tradicionales. Entonces yo lo voy a buscar, ustedes lo que pueden hacer es bajarlo de internet, si es que ya no lo han bajado, y aquí uno se pone a mirar, aquí tengo la hojita, uno se pone a mirar las transformadas, las F que están al lado izquierdo y la F gorro que aparece al lado derecho. Entonces el punto interesante es que hay que encontrar alguna función cuya transformada de Fourier tenga la exponencial de menos s cuadrado. ¿Está claro? Es evidente. ¿Ya? Y ahora, la única que aquí por lo menos encontramos es la exponencial de menos x cuadrado medio. Pero bueno, esa no nos sirve exactamente, ¿se dan cuenta? Porque, bueno, pero vamos a ir por paso. Entonces, lo primero que encontramos, entonces, vamos a eso. Entonces, vamos a mirar el formulario subido a curso sobre, y vemos que esto, que si uno le calcula transformada a x cuadrado medio y la evalúa en s, obtiene e elevado menos s cuadrado medios. Bueno, eso todavía no es suficiente, ¿están de acuerdo? Porque aquí lo que
no tenemos e elevado a menos s cuadrado medios. Tenemos e elevado a menos k cuadrado por t. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esa transformada de Fourier, ¿no es cierto?, vamos a calcular uno un poquito más general. Entonces, a partir de esto, calculemos la transformada de Fourier de e elevado a menos bx cuadrado, transformada de Fourier de esto en s, con b, parámetro real, positivo. Entonces, con esto, si calculamos esta transformada de Fourier, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener algo que nos va a permitir encontrar G, que es algo un poquito distinto a esto, ¿se fijan? ¿Ya? Es un poquito más general, porque el x cuadrado, en esta transformada de Fourier, está multiplicado por un parámetro que lo podemos manejar a nuestro antojo. Aquí, en cambio, hay solo un medio, o sea, que es una variable como fija, digamos, como un número, una constante universal, un medio. ¿Ah? Ahora, para ello, entonces, para esto, usemos las propiedades operatorias, las propiedades operacionales de la transformada de Fourier. En particular, la que nos va a servir mucho es la siguiente. En particular, esta propiedad. No sé si la tiene usted a mano, está también en la misma hojita, que si uno calcula la transformada de Fourier de una función evaluada en ax, con a un parámetro real, cualquiera, distinto de 0, perdón, no puede ser 0. Entonces, esto vale 1 partido por raíz de a, no, 1 partido por módulo de a, perdón, partido por módulo de a, la transformada de Fourier de f en s partido por a. Fíjense ustedes, así de simple esta propiedad. Si ustedes van a la hojita, está en la página 2, ¿ya? Y vamos a usar esta propiedad justamente con esta f, ¿ya? Que es la f para la cual conocemos la transformada de Fourier. Entonces, vamos a usar esta propiedad. Entonces, en particular, esto con f de x igual e elevado a menos x cuadrado medios. ¿De acuerdo? Porque a esa función sabemos quién es la transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para ello, el cálculo que hay que hacer es más o menos simple. Lo que tenemos que escribir, nosotros queremos calcular esto. Entonces, ahora bien, e elevado a menos bx cuadrado, lo tenemos que escribir entonces como una f, ¿se fijan? Entonces, para escribirlo como una f, como esa f, esto lo vamos a escribir como e elevado a menos, ¿no es cierto?, raíz de 2bx partido por, ¿no es cierto?, raíz, no, partido por 2, y esto elevado al cuadrado. O
O sea, esto es la función f evaluada en raíz de 2b por x. ¿Están de acuerdo? O sea, esto es f evaluado en ax con a igual, ¿no es cierto? Este sería a igual, puede ser con rojo, para que sepamos bien cuál es el a que estamos usando. Esto es el a, ¿cierto? Y ahora, usando esta propiedad, entonces, gracias a, voy a ponerle 2 asteriscos a esta propiedad, gracias a 2 asteriscos, con a igual raíz de 2b, ¿cuánto tenemos? Tenemos que la transformada de Fourier del menos b x cuadrado en s es igual, ¿no es cierto?, a 1 partido por módulo de a, pero como a es positivo, esto es positivo, ¿no es cierto?, sería 1 partido por raíz de 2b, ¿no es cierto?, 1 partido por raíz de 2b, transformada de Fourier de f en s partido por a, o sea, partido por raíz de 2b. Pero la transformada de Fourier de f es e elevado a menos s cuadrado, ¿no es cierto? O sea, esto es 1 sobre raíz de 2b por e elevado a menos s cuadrado medios, o sea, 1 medio por s al cuadrado, o sea, s cuadrado partido por 2b, que sería raíz de 2b al cuadrado. O sea, esto vale 1 sobre raíz de 2b por e elevado a menos s cuadrado partido por 4b. Bueno, conclusión. Ahora sí que ya podemos sacar la conclusión final. Entonces, conclusión. Se concluye, entonces concluimos que, bueno, este 1 partido por raíz de 2b lo podemos pasar allá por linealidad. Entonces, raíz de 2b e elevado a menos b x cuadrado transformada de Fourier en s, entonces eso sería igual a e elevado a menos s cuadrado partido por 4b. Muy bien. Y ahora sí, estamos muy cerca de encontrar la transformada de Fourier de que nos interesa. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros queremos que la transformada de g en s, ¿no es cierto?, g del punto t, transformada en s, sea e elevado a menos k cuadrado t s cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo único que debemos identificar es, bueno, k cuadrado t con menos 1 partido por 4, o por 1 partido por 4b. Es, entonces, k cuadrado t con 1 sobre 4b, que es el parámetro que teníamos ahí, ¿no es cierto? O sea, dicho de otra forma, necesitamos que esto, que sería 1 partido por 4b, ¿no es cierto?, tiene que ser k cuadrado t, porque el s cuadrado era lo interesante que nos dio la transformada de Fourier en
en exponencial de ese cuadrado. Lo que esté multiplicando a ese cuadrado hay que manejarlo como lo hicimos acá, digamos, o sea, con las propiedades operacionales de transformada de Fourier. Eso es decir, bueno, B, ¿cuánto tiene que valer? B tiene que ser 1 sobre 4B cuadrado T. Y entonces ya tenemos que en G, o sea, G sería G es entonces, y entonces G de xt vale cuánto. Lo tenemos aquí, esta función, raíz de 2b, 1 partido por raíz de a ver, estoy bien aquí, como b igual claro, entonces b sería a ver, 2b es, entonces 2b sería raíz de 2b sería entonces esto sería 1 2b es 1 partido por... No, es que este no es b. Esto lo... Yo decía, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo aquí? Esto es k cuadrado, perdona. Ahora sí, ahora lo entiendo. Entonces, 2b es 1 partido por raíz de 2. 1 partido por k raíz de 2t, ¿no es cierto? 2t por e elevado a menos b, o sea, x cuadrado, bueno, menos b, x cuadrado partido por 4 k cuadrado de esto. Esa es la función, el núcleo o el eso que sería la función de Green para la ecuación del calor. ¿Ya? O sea, es una función que en t tiene esta dependencia, 1 partido por raíz de 2t exponencial, en donde el t aparece en el denominador, o sea, hacia el infinito. Ustedes se dan cuenta que la función de Green se va muy rápido a cero, ¿cierto? Con una exponencial. Y que la variable x también se va a cero, pero de una forma un poco distinta. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí tienen un ejemplo. Con esto vamos a terminar el capítulo sobre análisis de Fourier, ecuaciones de unidades parciales. El próximo martes, con los profesores auxiliares, van a ver, yo espero al menos un ejemplo más sobre cómo usar transformada de Fourier para resolver este tipo de modelos. Y el lunes vamos a comenzar con el último capítulo del curso, capítulo número 3, variable compleja. Bueno, muchas gracias. Disculpen no poder haber estado más presente con ustedes hoy. Estoy aquí metido hoy día en este congreso que llevo tanto tiempo organizando y que pienso que las cosas van a salir bien, ojalá. Bueno, jóvenes, un abrazo, muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes para comenzar el capítulo número 3.